Ok, esta presentación está en el WhatsApp y también está en la plataforma. La de matrices, ya no recuerdo si se las mandé, si no, pues ahí me avisan y yo se las cargo y para que la tengan también. Bueno, trigonometría. Hablar de trigonometría desde un punto de vista etimológico, es decir, desde el significado de las palabras, trigonometría significa medida de triángulos. Y si hablamos de medida de triángulos, tenemos que abordar algo muy importante que son los ángulos. Según el libro de Sokowski, un ángulo se define como un conjunto de puntos que va a estar determinado por dos rayos o semirrectas, como lo ven ustedes en la pantalla en la figura 1. Ahí podemos apreciar dos rectas L1 y L2 y el conjunto de rayos, el conjunto de puntos determinados por el rayo, por los rayos, se le va a llamar ángulo. Y en la escritura de los ángulos, por ejemplo, si yo tengo ángulo, una letra mayúscula A, una O y una B, significa que el ángulo se mide a partir del lado A y abre hacia el lado B. Y O, la letra O que está en el centro de estas dos letras, representa el punto donde estas dos rectas convergen, llamado vértice. Sé que el vértice de un ángulo va a ser la letra central. Si decimos A o B, estamos hablando de un ángulo que se abre del lado A hacia el lado B y que tiene como vértice la letra O. O de referencia tenemos O. Es algo que debemos de manejar acá en esto de los ángulos. Vamos a seguir con esta. Aquí está. Bueno, entonces, esa es una simbología. Otra simbología también lo podemos escribir así. Colocamos este símbolo que parece el signo menor. Colocamos A o B y nos está indicando que es un ángulo que se abre desde la recta A hacia la recta B y que el vértice es O. Un ángulo puede también ser considerado como dos segmentos de recta finitos con un punto extremo común. Para poder identificar o describir ángulos es muy común en matemática, en la simbología de las matemáticas, utilizar letras griegas. Las más comunes son la letra alfa, la letra beta, la letra gamma. Esas son las más comunes. Pero cuando usted vea en algún libro de matemática una letra griega, muchas veces se está refiriendo a un ángulo. Algo que también debemos de saber es que todo ángulo va a tener un lado inicial y un lado terminal. También debemos de tener que tomar en cuenta que si nosotros medimos un ángulo, comúnmente los ángulos siempre se van a medir a partir del y en contra de las agujas del reloj. Eso es lo más común. Sin embargo, me atrevo a decir que no siempre va a ser así. Por ejemplo, en topografía existen ángulos llamados azimuts. Los azimuts tienen costumbre de medirse a partir del norte y a favor de las agujas del reloj. Entonces, ese es un tipo de ángulo muy utilizado en trigonometría. También podemos hacer uso de ángulos expresados con puntos cardinales llamados rumbos. Por ejemplo, si yo utilizo un ángulo que parte del norte hacia el este, entonces va a tener un rumbo noreste. Por el contrario, si parte del norte y se abre hacia el oeste, entonces voy a tener un rumbo noroeste. Entonces los rumbos también es otra forma de utilizar ángulos y poder hacer uso de los puntos cardinales. No sé si ustedes tienen alguna duda en relación a lo que es un ángulo. Voy a poner un ejemplo para ver si me están poniendo atención y a ver si le están entendiendo. ¿Logran ver lo que está en la pantalla? ¿Se mira? Sí, Inge. Bueno, veamos pues. Si tenemos esta simbología, tiene la letra D,
la letra P y W. Entonces lo que vamos a hacer en este caso nos está diciendo, según la simbología, que debemos de dibujar un ángulo. Voy a utilizar un plano cartesiano para hacerlo más fácil. En la simbología, este símbolo que vemos de primero nos indica que es un ángulo. Nos indica que abre del lado inicial es D. Este es mi lado inicial. Y también me indica que esta otra letra, la W, representa el lado final. Tengo un lado inicial y voy a tener un lado final. Esta letra me va a indicar mi lado final. Entonces, ¿qué es lo que me va a indicar la letra que está en el centro? Eso me va a dar el vértice. Entonces, para dibujar este ángulo, porque al final no sé de cuánto es, pero solo para expresarlo, sé que su lado inicial es D y que su lado final es W. Dígame. Inge, ¿cómo sabemos que abre siempre hacia el segundo, ¿cómo le dijera? ¿Cómo sabemos que abre hacia donde usted El lo está cuadrante. dibujando? Ajá, el segundo cuadrante. El primer cuadrante. Sí, ¿cómo sabemos que abre ahí? ¿O por qué no del lado izquierdo, en el otro? Ok. Voy a explicarte lo siguiente. Por conveniencia, los ángulos es lo que estaba mencionando. Por conveniencia, la mayoría de los ángulos siempre los vamos a medir a partir del este. Y en contra de las agujas del reloj. Eso es lo más común. Si el ángulo fuera negativo, entonces en vez de medimos siempre a partir del este, pero en vez de ser en contra de las agujas del reloj, vamos a medir a favor de las agujas del reloj. Esto es lo más común en la medida de ángulos. Pero también mencioné que en ciencias o en disciplinas de la propias o partes de la agronomía, como lo ve la agrodesia y la topografía, existen ángulos que no se miden en el este, sino se miden en el norte. Es lo que estaba explicando. Aquí tenemos el este, aquí tenemos oeste, aquí tenemos norte, aquí tenemos sur. En topografía hay muchos ángulos que no se van a medir a partir del este, sino a partir del norte. Y en vez de medir en contra de las agujas del reloj, vamos a medir a favor de las agujas del reloj. Entonces ese tipo de ángulos ya tienen nombres especiales, como los que se conocen como azimuts. También se pueden utilizar rumbos. Y en fin, pues podemos hacer uso de diferentes tipos de ángulos, porque de hecho los ángulos también tienen su clasificación. Pero de manera convencional, o casi siempre, vamos a medir un ángulo partiendo del este, así como lo vemos aquí en pantalla, partiendo del este, y en contra de las agujas del reloj. Eso sería lo más, sería lo correcto al momento de trabajar ángulos, ¿verdad? Sería a menos que nos indique que el ángulo es un rumbo, por ejemplo, o es un azimut, pues ahí ya cambia la forma de dónde empezar a medir. No sé si Gracias, eso Inge. responde a tu pregunta. Sí, ingeniero, gracias. De que siempre en ángulos, siempre es por conveniencia, o sea, por criterio, siempre vamos a empezar a medirlos en el este y en contra de las agujas del reloj. Sí, solo si el ángulo es positivo. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo el ángulo beta y es igual a 40 grados. Si yo lo voy a dibujar, voy a tratar mi plano cartesiano, lo voy a empezar a medir a partir del este, aquí está, no, todavía no le voy a dar una medida. A partir de ahí colocaría un transportador o un instrumento para poder hacer mi medida de ángulo. Y bueno, haría esto, ¿va? Y ahí tenemos el lado inicial y el lado terminal. Y la flecha me va a indicar de dónde a dónde lo estoy midiendo. Lo estoy midiendo del este en contra de las agujas del reloj. Y aquí tenemos 40 grados. Muy bien, pero ese ángulo nos quedaría así.
si es positivo. Ahora bien, si es negativo, menos 40 grados, ¿cómo cree usted que se va a dibujar ese ángulo negativo? Sería del norte hacia la derecha, ¿verdad? Del norte. Sí, eso. Ah, no, no. O sea, del noroeste hacia arriba, hacia el norte. No, siempre partimos del Para este. abajo. ¿Sí? Cabre para abajo, no Inge. Para abajo, ¿eh? Así es, siempre partimos del este, pero en vez de medir en contra de las agujas del reloj, A favor. medimos a favor de las agujas del reloj. ¿Ya? Eso es lo que cambia. O sea, ángulos negativos, lo único que va a hacer es que usted va a medir, en vez de medir en contra de las agujas del reloj, mide a favor de las agujas del reloj. Entonces podría decirse en otros términos que si es ángulo positivo para arriba y ángulo negativo para abajo. Sí, pero depende de dónde empiece. Si siempre vamos a empezar del este, claro, así, lo que usted dice es correcto. Pero si fuera un azimut, por ejemplo, ahí ¿Cómo yo tengo que, determinaríamos que no iniciamos yo del siempre, este? en el azimut yo tengo que partir del norte. Ahorita voy a hacer un azimut para que les quede claro que eso lo van a ver en topo, pero para que vayan viendo también que ya existen diferentes tipos de ángulos. Espérenme, jóvenes. Ahí está. Entonces es importante que usted, que estudia esta carrera técnica de agronomía, entender que existen varios sistemas o varias formas de trazar ángulos y también existen sistemas para poderlos medir. El más común es el sexagesimal, el que utiliza la unidad grado. Ese es el más común, pero ahorita lo vamos a ver conforme a la diapositiva. Por ejemplo, voy a dibujar un azimut y le vamos a poner el ángulo alfa. Es igual a 125 grados, pero vamos a decir que este es un azimut. Los azimut tienen costumbre de no empezar en el este. Estos no se dibujan en el este. Estos se dibujan en el norte. Se dibujan acá, mira. Es el lado inicial. Es esto, es el lado inicial. Y como dice 125, los azimut se miden a favor de las agujas del reloj. El azimut siempre se va a medir a favor de las agujas del reloj. De aquí para acá usted ya tiene 90 grados, pero como dice 125, le vamos a dar un poquito más, por acá más o menos. Y aquí me quedaría mi lado terminal. Este sería mi lado inicial, el primero. Este es el lado inicial. Y este de acá sería mi lado terminal. Y bueno, entonces sabemos que es un azimut, que es igual a 125 grados. Ya obviamente en topografía aquí le ponen un 1 y aquí le ponen un 2 y aquí se escribe azimut que va del punto 1 al punto 2 es igual a 125 grados. Entonces este es otro tipo de ángulo, miren jóvenes, son ángulos que se miden a favor de las agujas del reloj y que son muy utilizados para la medida de terrenos. Un terreno, por ejemplo, para medir el área de un terreno es muy utilizado este ángulo llamado azimut. También se puede hacer uso de los rumbos, como les mencionaba anteriormente. También podemos hacer uso de los puntos cardinales y con ello poder expresar ángulos haciendo uso de los puntos cardinales. Estos se les llaman rumbos. A estos se les van a llamar rumbos. Entonces vamos a poner acá. Este es un ejemplo de rumbo. Por ejemplo, los rumbos siempre tienen la característica de que siempre se van a medir de los ejes verticales. Aquí tengo el norte del eje vertical, norte, sur, este y oeste. Por ejemplo, si yo tengo un ángulo acá, voy a dejar un ángulo. Y voy a decir que se está midiendo en este sentido. Y vamos a suponer que este es un ángulo de unos 48 grados. ¿Cuál sería
¿Cómo se expresaría este ángulo sin rumbos? El ángulo sin rumbos se debe medir siempre del este. Usted tendría que medir todo esto, ¿eh? Aquí llevo 90, aquí llevo 180, aquí llevo 270, más 48, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto es 270 más 48? Sumémoslo, por 360. favor. ¿Cuánto? 360, no. ¿No? 270 más 48. ¿Cuánto dijo? Disculpe, dije. 270 más 48. 318. 318. Porque si fuera 360, da toda la vuelta. Pero miren, pues, jóvenes, aquí lo hice sin rumbo, sin usar rumbos. Ahora voy a usar rumbo. Ahora este ángulo en rumbo sería así. El 48, estoy viendo este que está aquí, el 48, que es el que está aquí. Miren, solo este pequeño, miren, el que dice 48. ¿Cómo quedarían rumbos? Bueno, los rumbos, como vemos que están en el cuarto cuadrante, ese ángulo está partiendo del sur, entonces escribo del sur, se abre 48 grados hacia el este. Así se escribiría en rumbos. Para que vean la diferencia. Sin rumbo es 318 grados. Con rumbo es del sur 48 grados hacia el este. Los rumbos siempre se van a medir del sur o bien del norte. No al revés. Siempre se miden del sur o del norte. Si están abajo del eje X, son del sur. Si están arriba del eje X, son del norte. Si están para la izquierda, son del este. Y si están para la derecha, si están para la izquierda, son del oeste. Y si están a la derecha, son del este. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un ángulo que lo puede expresar sin rumbos. Lo expresé con rumbos. Ahora si lo quisiera expresar en azimut, ¿cuál sería el ángulo en azimut? Entonces en azimut ya sería aquí, miren. Sería medido del norte. Se mide el norte hacia donde toca, ¿va? ¿Cuánto mide ese ángulo? Bueno, sencillo. El primer cuadrante mide 90. A 48 a 90 le quitamos 48, ¿cuánto nos da? Quitémosle 90, quitémosle 48. 22. ¿Cuánto? ¿Cuánto es 90 menos 48? 42. 42. Quiere decir que este ángulo que está aquí pequeño, miren, ese ángulo pequeño mide 42 grados. Pero el azimut no es solo 42, el azimut lleva 42 más estos 90, ¿eh? 90 más 42 sería 132. Y entonces aquí tengo el mismo ángulo, sí, pero está expresado de formas diferentes. El primero es el que vemos en mate aquí en este curso, el de sin rumbos, ese es el más común, es el que vamos a trabajar en mate. El segundo y el tercero son utilizados en topografía, en rumbos quedaría del sur 48 grados al este y en azimut quedaría 132 grados. Entonces vean, estamos hablando del mismo ángulo, solo que está expresado de formas distintas. No sé si quedó claro. Bueno. Entonces, conclusión, jóvenes, en la simbología, un ángulo es el segmento de recta que está contenido, el conjunto de puntos que está contenido entre dos rectas que convergen en un punto que se llama vértice. Aquí en el ejemplo, por ejemplo, este vértice es el punto que está acá y tendría la letra P. Y ahí nos está indicando lo que es el ángulo. Muy bien. Voy a seguir con esto. Ok. También vamos a mencionar que dentro de los ángulos podemos tener ángulos que son coterminales. Un ángulo coterminal es aquel que el ángulo puede dar varias vueltas y va a terminar siempre en el mismo punto.
Por ejemplo, aquí tenemos este lado, este ángulo que tiene un lado inicial y un lado terminal. Entonces, de aquí para acá puede medir 60, pero si lo doy una vuelta ya no mide 60, mide más, pero va a quedar en la misma posición. Esos son ángulos coterminales, que van a morir siempre en el mismo lado terminal, aunque hayan dado varias vueltas. Vamos a ver, sí. Para medir ángulos, una de las formas más, una unidad de medida del ángulo es el grado, pero obviamente eso va a depender del sistema. En las calculadoras ustedes pueden observar que para los ángulos existen, por defecto en las Casio existen tres modos: el modo sexagesimal o el modo de grado, que divide a la circunferencia en 360 partes; el modo radián, el modo cíclico, o también que utiliza los radianes, que divide a la circunferencia en 6.2832 partes; y el modo gradián, que es el que divide a la circunferencia en 400 partes. Por eso, muchas veces cuando se trabajan cursos como física o como química, se cometen errores al momento de hacer cálculos con ángulos, debido a que no es lo mismo sacar el seno de 60 si hablamos de grados, o seno de 60 si hablamos de radianes, o seno de 60 si hablamos de gradianes. Por eso hay que tener mucho cuidado al momento de hacer operaciones con las calculadoras. Vamos a poner aquí un ejemplo para que ustedes vean. Vamos a ver si todavía tengo la Casio por aquí. Voy a escalar una mejor para ver. Vamos a buscar un emulador Casio, calculadora Casio. Vamos a ver si está aquí. ¿Hay alguna opción? Buscar aquí en internet mejor. Aquí hay una emuladora. Emulador, calculadora Casio. Usamos una Casio. Que esté para usar en Mac. Vamos a ver, esta está bien. Esta primera está bien. FX82. No me deja descargarlas. Vamos a ver aquí. Voy a descargar una calculadora, a ver si por ahí hay alguna. Ahí. Calculadora Casio F82. No, es que para la versión de Mac no hay casi nada. Vamos a ver, bueno, aquí. Edu App Store.
Yo voy a descargar una, pero no la encuentro. Va, dejémoslo ahí, si no voy a perder mi tiempo. Sigamos con lo que estamos. Bueno, entonces, como les decía, una forma común de poder medir ángulos es mediante el uso de grados. Algunas veces vamos a tener decimales cuando tengamos grados. Como por ejemplo tenemos, si medimos un ángulo y tiene 7.8 grados, no es un ángulo que lo representa un número entero, es 7.8. Ese punto 8 se puede expresar en minutos y en segundos. O sea que si yo hablo de minutos y segundos en grados, pues todavía puedo hacerlo más pequeño que un grado. Pero eso obviamente solo aplica al sistema sexagesimal. Sí necesito una calculadora, espérenme con eso. Voy a buscar una calculadora. Emulador, calculadora, para Mac. La calculadora científica necesito solo para que ustedes vean ahí. FX82, que es la más común. Casio en App Store. Es que no es App Store, es simulador de juego Casio FX82. Así pues para Windows. Vamos a ver si funciona. Vamos a ver si funciona aquí en... Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Vale. Bueno, entonces, como les decía, para ustedes cuando hagan uso de ángulos, lo más común es utilizar grados. Sin embargo, algunas veces los grados no nos van a quedar con números enteros. Entonces es importante poder expresarlos en minutos y en segundos. Ahorita les voy a explicar cómo es que se pueden manejar. Entonces, como lo dice esta presentación, el ángulo en posición estándar obtenido por una revolución completa en sentido contrario de las manecillas del reloj mide 360 grados. En el sistema sexagesimal,
Una circunferencia tiene 360 grados, 360 partes llamadas grados. En el sistema cíclico, la circunferencia no se divide en 360 partes, sino en 6.2832 partes llamadas radianes. Ya lo vamos a ver más adelante que es un radián. Y también existe el otro sistema de medida de ángulos, los gradianes, que agarran a la circunferencia y la dividen en 400 partes iguales. Por eso en las calculadoras Casio, si usted tiene el módulo de sexagesimal para ángulos, le va a aparecer una letra D en la pantalla de las calculadoras. Si por el contrario usted está trabajando en el sistema cíclico, les va a aparecer una R en la calculadora, indicando que usted lo que tiene son radianes. O bien en otro caso le va a aparecer una letra G de gradianes. Entonces a veces les piden realizar una operación, le dan grados y usted lo tiene en gradianes. Entonces eso le va a dar error. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado al momento de trabajar con ángulos. Saber que hay tres sistemas básicos: los gradianes, los radianes y el sistema sexagesimal. El sistema sexagesimal fue inventado por los griegos, el sistema cíclico fue inventado por los árabes. Aquí tenemos algunos ejemplos de ángulos. Y bueno, también debemos de saber la tipología. Entonces, para que les quede claro, jóvenes, medir ángulos, no solo tenemos el grado, tenemos radianes y tenemos gradianes. También saber que cuando un grado no es exacto, sino usa decimales, todavía lo podemos expresar en minutos y en segundos. ¿Soy yo o se salió el Inge? Está agarrando señal, carnal. Creo que se le fue la luz otra vez al Inge. Lleva 2 puntos y este resultado le está jugando en contra. Bueno.